tipo y que ese tipo va a comprar al almacén de la esquina y el almacenero va y te compra el auto que vos estás en la fábrica haciendo. Es la cadena virtuosa que supimos armar en 12 años y medio. Que vuelvan las ideas. No conocieron el mundo de los desocupados, de las privatizaciones, de los piqueteros, de la gente a la vera de los caminos. Que vuelvan las ideas. Ideas buenas, malas ideas. El fondo vive. Que vuelvan las ideas. Ideas buenas, malas ideas. El fondo vive apretando permanentemente a la Argentina. Ya terminó. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ideas del montón. Ideas al azar. Que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Tormenta de ideas. Y el candidato Milei lo que dice es: prendo más el fuego para que el país explote. Lo que está haciendo es generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos. Ideas indefendibles. La gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se pare, escúchame, si se Argentina- para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, Milei, naturalicemos- mírame. Ideas del pasado. Si usás la cabeza, te pones a pensar, los otros se meten para robar, pero ¿qué va a robar? Si ya nació multimillonario, ¿para qué va a robar? ¿Qué va a robar? ¿Qué? Panama Papers, ¿Eh? los papeles de Panamá. Y bueno, qué sé yo, alguna cosa del padre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Caruso, Giniger, Radiche, Restivo, La Cava, Aimú, Randazzo, Roca, Marcos. Vuelven en ideas. Vuelven en ideas. Sí, lo voy a decir de frente. Que vuelvan las ideas. El Papa impulsa el comunismo. Que no tenga un generador, vaya comprándolo, El presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. Yo voy a atender a poner a uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ustedes tienen hambre. Licuación dura y pura. Crédito a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las ideas. El auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matas. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir, qué sé yo. ¿Y arranca o no arranca? Pero decirle a Caruso que no me rompa las pelotas. Y Hamilton decía que no queda tan bien por las dificultades. Por supuesto que hay dificultades. Pero decirle a Caruso que no me rompa las pelotas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Que dice muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando Que vuelvan las ideas en esta nueva jornada de compartir cosas en la 530 hasta las 6 de la tarde. 4 y 7, ¿les dije? Se me distraje enchufando la computadora. Si lo dijiste, no sé si escuchamos, así que está muy bien. Bueno. Nunca te escuchamos. Muy bien, sí, claro, así es. Con esto hay que lidiar, ¿qué va a ser? Bueno, cada cual con su familia, y esta es mi familia. ¿Qué hace Luis Pablo Giniger? ¿Cómo estamos? Muy bien, Pablo Caruso, ¿cómo andás? ¿Todo bien, todo tranqui? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, hola Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, ¿Cómo chicos? estamos? Este medio de central, de Benítez. Perdón, no, Central, se vino no, vestido de Martín Fierro. ¡Ah! Para el año que viene. ¿Y la música? Muy bien. Muy bien. ¿Por qué de Martín Fierro? No Te entendí. estamos cargando. Pero sí, ya sé, me están cargando, pero no entiendo la Estás asociación. de bronce. Ah, por el bronce. Sí.
Yo te vi O de Oscar. O de Oscar, Desde claro. que me comí la cabeza de Perón bronceada ayer, Mirá lo que le pasó. me volví Quedaste dorado. así. Me volví dorado. Él, de la Dominga, de la perdiste gente de eso, la Mariano, Dominga. ayer. él hace internacionales, así que es Oscar. Sí, Perdiste claro. un gran momento radiofónico. Ya me lo van a contar. Bueno, ¿qué haces, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Acá Bien. andamos. ¿Cómo te va, Pablo Caruso? Muy Bien. bien, muy bien. ¿Tranqui? muy bien. Sí, sí, muy bien, muy tranquilo. Bueno, he recibido Nunca más tranquilo. algún comentario de que te queda muy bien la gorra, pero que a veces usas la visera muy baja y no se te ve la mirada. Lo bien que, pero Ahora bien sí, que ahí hago. se te ve. Esa es la idea, me parece. Ah, perdón, pensé que... No, me quiero parecerme a Bizarrap. Es como la gente que en lugares cerrados usa anteojos negros. Sí, muy cuestionable. Por sí o por no. Muy ¿Pero cuestionable. la gorra está mal? No es No, por la mirada, Mariano. No, Mirá por la la pelada visera. que tengo, hermano. La gorra es lo mejor que le puedo hacer al público. No. La visera, decís vos, Yo no por puedo. el sol, que no hay sol acá Pero adentro. peor, ¿para pará, qué peor visera? sería si estuviera así, hermano. Sí. Ojo, Por no sí te o queda, por no. no te Sí, queda mal. guarda, Ahí guardamos guarda, todo, no te queda guardamos mal. los celulares. No, pará, Néstor, ¿qué decís? Guardémosla, ¿para qué dijo? No, yo no puedo No creer. puedo creerlo. ¿Qué dijo? No, si ¿Puedo tiene- sentarme al lado de Mariano? ¿Qué dijo? No lo escuché. Me estaba poniendo la gorra y Hice no un lo escuché. comentario, ¿cómo se decía? Totalmente Racista. discriminatorio. Lombrosian. Lombrosiano. ¿Qué dijiste? Sobre tu rostro con la gorra de vuelta. Buah. No se anima, pero dijo... Pareces un Lombrosian. pibe- Lombrosian. pareces un pibe chorro de haber dicho. No, yo No, no dije. mirá lo que está yo no poniendo. dije eso. Uy, Dios. Yo dije lombrosiano. Es Bueno. otra cosa. Bueno, está bien. Sí, no, dijo que guardemos los celulares, dijo. Pero por el rostro lombrosiano del señor. Néstor, tenés 1:50 de programa para levantar esa muerte. No, ustedes malinterpretan todo. Estás amonestadísimo. Malinterpretan todo. Bueno, vuelvo. Para mí, anteojo negro, cuando estás al aire libre y hay alguien que está conversando con vos, yo no sé, a mí da ganas como de mirar a otro lado, ¿no? Como... Viste que hay una situación cuando cuando los periodistas entrevistan a los jugadores, que los jugadores no los miran a ellos, sino que miran hacia lontananza. Pero eso lo puedo entender porque por ahí les cuesta los nervios, no sé. Pero anteojos negros, si yo estoy hablando con vos acá a 2 metros, vos tenés anteojos negros, yo qué sé que estás mirando. Hacé contacto visual conmigo. Y con vos preferiría tener anteojos negros. Qué chanta que sos. Gracias. No, lo dijeron por vos. ¿Por mí? ¿Por qué por mí? Ah, vos sos Nicolás Cabas, de los que serías capaz. Estás conmigo, estás charlando conmigo. Es como si él no es muy distinto a que estés hablando conmigo, estás mirando el celular. No es muy distinto. O sea, lo que haces vos con nosotros. No, yo acá estoy trabajando. Mientras ustedes estamos trabajando, estamos buscando información. Estamos ¿Puedo hablando- ir más allá? Sí. No me banco los anteojos negros ni siquiera cuando hay sol, ni siquiera en la pará, playa. hay gente que le hace. Hay gente le que hace mal. oculta cosas atrás de los anteojos negros. Yo tengo fotofobia, entonces necesito anteojos Bueno, negros. está bien, Bueno, siempre hay ¿Cómo alguna quién? excepción. ¿Cómo que... quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo no, quién? no, Milei finge tener fotofobia. Él se apaga las luces porque no quiere que se le vea la papada. ¿En serio? Más bien, ¿qué te parece? Pero esa información no es. No, lo dijo, está dicho por la gente que él va a los canales o lo ve, que él baja la luz por eso, por una cuestión estética. ¿No? preguntar? Está dicho por. No, pero ¿en serio estás preguntando? Sí. Se habló Se mucho sabe de eso, claro, se sabe Lo eso. mismo lo de la trila acomodada. Claro, para- que el que tiene el banquito para estar más No, alto. sí, eso se ve. Bueno, está Pero bien. no sabía que no. Perdón, que no tenía fotofobia. Es como la gente que dice, no me gusta esta comida, me da alergia. No te gusta, hermano, decir que no te gusta, no que te da alergia. Es como da vergüencita decir. Bueno, en algún caso puede dar alergia. Pero normalmente no te gusta. Y decir que me da Sí. alergia. Claro. Está Yo bien. cuando era chico a mí no me gusta el tomate. Cuando era chico no, me da alergia. Y de un momento, ahora digo, no me pero- gusta el tomate. Claro. Ya está. Mis pibes con Todo ya- les da alergia. No, Claro. te lo di, es un chiste de un chico de 6 años, digamos. Ese me da alergia a la Claro, claro. Coincido con eso. Bueno, no sé cómo llegamos acá. Siempre hablando de cosas trascendentes, ¿no? Pero sí sé En el cómo comienzo salimos. del programa. No, porque sí nos ofrece la posibilidad de reflexionar un poco sobre todo lo que ocurrió ayer, digamos, ¿no? Ahora vamos a ir directamente a San José 1111. Epa, prestando atención, ¿eh? Nos vamos a San José 1111 porque hay actividad en el lugar donde reside y lleva adelante su prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner, o su ¿Suena? proscripción, podríamos decir. Porque va a recibir visitas internacionales muy importantes y allí está nuestro compañero Fabián Waldman, así que enseguida vamos a ir a esa zona, muy cerquita de la radio, les diría a 7 cuadras. Sí, aproximadamente. Más o sí, menos. No sabría Pasos. decirte exacto, pero sí. Sí, 7 cuadras de esta casa. Proscripción es la palabra que ella misma utilizó hace un par de horas cuando publicó el tuit en referencia
a la participación de Javier Milei ayer en ese programa de stream y a la marcha de la economía, ¿no? En relación a su situación, la definió como de proscripción directamente. Después repasamos el tuit también. Y repasamos lo que dice, en un rato hablamos con Carlos Heller y nos metemos en, bueno, qué pasó hoy o las lecturas de la jornada, de toda la jornada de ayer y lo que viene pasando con el plan económico, pero hay que detenerse en el dato político de lo que significa un presidente y todo su equipo económico haciendo esas payasadas en canales de stream. O sea, ¿qué es la política para esta gente, digamos, ¿no? En un ratito, de todas maneras, lo hablamos con algo de seriedad. 4:15, me voy a San José 1111, porque ahí está nuestro compañero Fabián Waldman. Hola, Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, compañeros. Efectivamente, San José y Humberto Primo, esta esquina que fue centro de atención durante bastantes jornadas hasta que finalmente, bueno, fue apagándose lentamente, por lo menos en lo que hace la concurrencia. Hoy, en su segundo piso, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está ya reunida con el expresidente colombiano Ernesto Samper, quien llegó alrededor de las 15:55, hizo así unas breves declaraciones en referencia, bueno, a la situación de Cristina, el lawfare que rodea toda la causa, esta condena, que también entiende que a través de los abogados del Grupo de Puebla están trabajando para poder ser revisada. También, Pablo, por supuesto, nos faltó la referencia a las declaraciones de Peter Ramelas y la injerencia en la política argentina con un presidente Trump que está haciendo de alguna manera una revisión nuevamente, vuelta atrás de la historia según Samper, volviendo a las épocas más oscuras de la historia latinoamericana, que atraviesa, en sus propias palabras, un periodo de derechización. Aquí solamente los medios presentes, algunos curiosos que pasan, muchos automovilistas que tocan bocina, un operativo de seguridad que mantiene un par de patrulleros de policía de la ciudad en cada una de las esquinas y un cerco en la esquina de la vivienda de la expresidenta. Es el panorama que podemos visualizar. El local debajo de la casa de Cristina sigue sin ser alquilado. Recordaba que en algún momento se dijo, bueno, sería un buen lugar para alguna alternativa, algún bar ligado al peronismo. No ha acontecido eso todavía, y el presidente Samper, que llegó en un Toyota blanco junto a su representante de prensa, su hija Camila, y está desde las 4 de la tarde reunido con la vicepresidenta, en lo que va a ser de alguna manera la previa en esta campaña internacional por Cristina Libre, con la ex titular de la Asamblea Ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, cuyo horario de visita será a las 5 de la tarde, Pablo. Bueno, importantes presencias internacionales en ese contexto, ¿no? En la campaña internacional Cristina Libre, que como vos dijiste tiene eco y tiene respaldo en distintos dirigentes o en distintas figuras de la política internacional de este tiempo, de esta época. Ahora vamos a repasarlo eso con Néstor. Desde ya, cualquier movimiento, Fabi, nos llamás y estamos en vivo, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Abrazo grande, Fabián Waldman. Ernesto Samper, 2 puntos. Néstor Bueno, Restivo. fue presidente de Colombia, pero además fue presidente de UNASUR. Es decir, él después que dejó la presidencia de Colombia, cada vez se involucró más en algunos armados de lo que es Latinoamérica, de lo que es el sur global, puntualmente con ese proyecto que tuvo su mejor momento cuando estaba Néstor, Chávez, Correa, etcétera, que fue UNASUR, y Samper fue el presidente de ese armado, ¿no? Y por lo tanto ha estado presente siempre en varios de los reclamos que ha habido en América Latina, cuando la democracia corrió riesgo, cuando se proscribió, se persiguió gente, etcétera. Hay una anécdota con Samper. Samper sufrió un atentado, creo que cuando era presidente de Colombia, y él cuenta que de ese atentado le quedó una bala dentro del cuerpo, y que en los aeropuertos cuando pasa los detectores de metales suena eso. Pero bueno, nada, un hombre muy, muy comprometido con la idea de integracionista de América Latina. Sí. Y Rivadeneira, bueno, sabemos, es un cuadro importantísimo del correísmo,
igual que el expresidente Correa, tiene que estar exiliada a partir del gobierno de Lenín Moreno y toda la persecución que sufrieron distintos dirigentes de la Revolución Democrática, de la Revolución Ciudadana de Correa. En el caso de Rivadeneira, vive habitualmente en México, donde dirige un instituto de formación política, y también es un cuadro muy, muy importante de América Latina, a quien que vuelvan la hemos entrevistado. Sí, claro. Está exiliada en México y tiene una mirada incluso muy interesante y bastante crítica en algunos aspectos de lo que fue la década ganada a nivel regional, digamos, ¿no? De qué cosas faltaron. Sí, eso, qué cosas faltaron. Fue presidenta sentido de la Asamblea Constituyente, sí, ¿no? Del Ecuador. Pero con un aprendizaje muy, muy importante en relación a qué cosas faltaron, porque la tarea que ella está llevando adelante en México es la de dirigir un instituto de formación de cuadros para toda América Latina. Digo, pensando en aquello que quedó en el camino, en lo que no se pudo avanzar del todo en la década ganada. Se habían logrado un montón de conquistas en términos económicos, pero siempre ellos mismos lo suelen plantear, ¿no? En términos de avance en el compromiso con el proceso de parte de la población, eso dejó bastante que desear. Bueno, insisto que en un ratito vamos a estar atentos a lo que pasa en la casa de Cristina y ver si tenemos posibilidad de alguna nota, algún contacto a través de Fabián. Hoy la mirada obligada tenía que ver con, y a esta hora de la tarde, cuando ya van cerrando de alguna manera los mercados, se puede visualizar por completo, qué iba a pasar con el dólar, cuál iba a ser la respuesta de los sectores financieros y el tipo de cambio de los actores económicos después de toda la jornada de ayer y de lo que pasó durante la noche, ¿no? El presidente y el equipo económico en dos streams distintos, casi desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, un poco más también, hablando, ¿no? Y dando algún tipo de definiciones y algunas cosas más, pero el dólar oficial frenó de alguna manera la suba que había tenido en esta semana tan agitada. Claro, frena la suba no es que baja, sino que da la sensación que empieza a estacionarse muy cerca del techo de la banda. Hoy escuchando enorme cantidad de economistas de todo pelaje. No había uno solo, salvo los libertarios, por supuesto, que estuvieran diciendo que la situación es como plantea el gobierno, es decir, todo normal, siempre dijimos que todo esto podía pasar y está flotando, el dólar flota, nadie dice que un dólar que se estaciona muy cerca del techo es un dólar que está flotando y mucho menos flotando libremente, porque si escuchan con atención, algunos momentos el gobierno dice no, intervinimos con la tasa, intervinimos con el dólar futuro, después no, es lo que pasa, entonces hay intervención, no hay intervención y encima con una tasa tan alta para lograr efectivamente eso, que el dólar de alguna manera frene muy sobre el techo de la banda. Así que hay muchas preguntas para hacerse en ese sentido. Eso de que todo marcha de acuerdo al plan, ¿no? Y no pareciera que así. no. Alguien puede decir, ¿qué te van a decir? Si no tienen en las herramientas de intervención, no tienen nada que no genere un salto muy importante, tampoco te van a decir otra cosa, pero un ratito... Así que la honestidad no está en el menú. Igual... Me parece que hay otro problema y ¿qué gobierno te avisa o te dice, la verdad está todo descalibrado, nada no salió como pensábamos? No digo que digan eso, a ese nivel, a ese punto, está todo descalibrado. Que tampoco sabemos si es que está todo descalibrado según sus propios planes, ¿no? Porque buena parte de su intención, que no es la que dicen, la están llevando adelante. Así que no sé si está todo tan mal para sus fines de fondo. Pero sí podrían decir, acá lo que ocurrió es esto, no estaba previsto, se dio de determinada manera, e incluso lo harían más creíble su plan económico. Sí. Nos pasó esto y estamos trabajando para resolverlo. Es que eso no quiere decir que se haya ido toda la mierda. El gobierno osciló. Pero si no lo explican, osciló ayer. Es que explicó dos cosas. Por un lado, el gobierno decía, nadie, no intervinimos, es el mercado, ¿por qué se enojan con nosotros? Dice Caputo en un momento. Después dijeron, sí, intervenimos en la tasa, intervenimos en el dólar futuro, y después terminan diciendo que hay conspiración. Claro. Que hay que hubo una corrida y que hubo una conspiración en la que participa la expectativa de que pueda ganar los cucas en la elección y la traidora de Villarruel. Eso fue genial. Y los bancos. La sesión, como dijo, la sesión ilegal. La sesión ilegal. Entonces ahí hay cosas que no... A ver, puede haber un sector de la ciudadanía que diga, está el gobierno explicando, mira cómo sale, pero los que tienen la posibilidad de incidir están leyendo cualquier otra cosa. Es más, hoy escuchaba también en un stream con economistas más ortodoxos que héteros, si me preguntás,
y decían, mirá, que el dólar esté en el precio que está, qué sé yo, no sé si me parece lo más grave, que el dólar esté en 1.380, cerca de 1.400, no sé si es lo más grave. Lo grave es lo que hicieron con la tasa y eventualmente lo grave es lo que hicieron ayer en el equipo económico. Y me quiero detener en eso. Elegí el que quieras, Nico, el que quieras de las explicaciones y de lo que pasó ayer. ¿Querés ir con el cierre a toda orquesta, con el cierre a todo coro? El gag que le hacen hacer a Fantino, y Fantino lo hace también, y todo el equipo económico. Cuando decimos el equipo económico, estamos hablando del presidente, del ministro de Economía Caputo, del presidente del Banco Central Bausili, de Kirno, el secretario de Finanzas, y aparecieron otros 4 atrás que eran parte del equipo también, que estaban todos para cantar en un coro, ¿no? Los tenores adelante, los barítonos y los bajos atrás, y en un momento sucede esto. No, realmente no está muy claro. Está bueno que se les vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Bueno, antes el colaborador de Fantino había dicho, che, vos, le dice a Fantino, vos preguntanos si el dólar flota. Ya, políticamente, ¿qué es esto políticamente? ¿No? ¿Hasta dónde se corrieron los márgenes en algún punto para aceptar esto? Hay una cosa entre grotesca. Yo insisto, hoy estaba viendo economistas de centro o de centro derecha, y lo que estaban observando era esto. Y lo que decían, el mercado ve esto. O sea, están viendo esta escena. Sí, claro. Y sobre todo la simbiosis que hay entre el presidente del Banco Central, Bausili, y el ministro de Economía, Caputo, que van a todos lados a explicar, y muchas veces explica más la cuestión económica, la explica Bausili que la explica Caputo. Sí. Y recordemos que uno de los estandartes liberales tiene que ver con la autonomía del Banco Central y la mar en coche. Entonces, no, es vergonzoso, por eso para mí el tema es político. Para mí el tema es político, va más allá del tipo de cambio, va más allá de lo... Y por eso se preocupan esos sectores de derecha a los que vos hacés alusión, porque necesitan que la conducción de este modelo económico pueda tener cierto futuro, digamos, para poder seguir adelante. Sí. Y en la medida en que se desprestigia a Javier Milei, eso entra en riesgo, y es empezar siempre de nuevo. Eso es lo que le pasa a la derecha argentina. Ya probó con Macri, no funcionó. Está probando con Milei, porque digo, los dos responden a lo mismo. Que quema todos los papeles, decimos. Claro, los dos responden a lo mismo. No es que el que manda ahora es otro, o antes mandaba Macri y ahora manda Milei. Manda el mismo, usó a Macri, ahora usa a Milei, y si Milei sale mal, hay que empezar todo de nuevo. Y hasta quizá en el medio te gana el populismo, ¿no? No, claro, le da infla. Claro. Ahí va lo del adminículo de Cristina. Sí, el adminículo. Lo del adminículo que se utiliza una sola vez por parte del poder real, digamos, ¿no? A mí me pregunto cómo convive todo esto que estamos charlando con las 10 empresas que firman una defensa encendida y un llamado a los capitales que inviertan en la Argentina en el Washington Post. Yo me pregunto siempre eso, ¿cómo convive todo esto? O sea, ¿qué Argentina estamos viendo nosotros y qué Argentina están viendo esos empresarios, ¿no? Roemers, no sé, ahora no me acuerdo, pero hay 3 laboratorios, Bagor, Roemers, ELEA, y después hay varias empresas de finanzas, que suelen fintech. Explicarlo mejor eso, porque por ahí quizá la audiencia no lo vio. Que te cedo a vos. Que en el Washington Post aparecen vendiendo las maravillas de Exactamente, las maravillas del modelo. Del modelo Milei, que estamos frente al milagro. Aparece casi un suplemento especial en el Washington Post, que es un espacio de publicidad, digamos, está muy bien aclarado, pero bueno, estos son 10 empresas líderes de Argentina, insisto, de empresas financieras, de fintech, de laboratorios médicos, y los tipos dicen, estamos frente a un milagro, esto es fantástico lo que está ocurriendo en la Argentina, súmense, vengan a la Argentina a invertir. Yo no entiendo qué es lo que pasa ahí. No y después aparece Milei con el títere. Claro, yo no entiendo, o sea, esto creo que alguna vez lo dije, las categorías que yo tenía para analizar los fenómenos políticos o económicos de la Argentina se me fueron al carajo, no entiendo más nada, no sé qué pasa. Bueno, lo cierto es que yo creo que sí lo ven y quizá aprovechan el gap para hacer enormes negocios. Ayer alguien hizo un negocio bárbaro, el que vendió antes hizo un negocio... Sí, más bien. Perdón, el que se salió el que fue al dólar antes hizo grandes negocios, vamos a ver eso cómo se da, pero en términos políticos a mí me parece un problema muy, todo esto muy serio. Lo que vi es que todo subió un huevo en estos días, subió un montón.
Bueno, vamos a ver la comida, los productos de obra y construcción, todo eso subió muchísimo. Los muebles, las heladeras. O sea, bueno, yo estoy haciendo un seguimiento por razones personales a cuestiones. Hoy se anunció, todos los portales están anunciando el aumento de los automóviles 0 kilómetros, que es otro de las cuestiones que muestra este gobierno, ¿no? Como en teoría, y quién sabe para cuántas personas, el automóvil 0 kilómetros es más accesible. Hoy anunciaron aumentos que, si no me equivoco, van entre el 5 y el 12%. Sí. Acá estaba la postdata, estaba buscándola. Leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en 2027. Te quiero contar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran. Así es. La postdata de Cristina Fernández. Disculpen, ustedes saben que ahí, pongo un paréntesis, suele decirse que en los medios de comunicación nadie estornuda, porque de alguna manera te pones tan nervioso en la escena que nunca te pasa eso. Por más que venías estornudando antes, pasa al aire, bueno, acabo de estornudar, no sé, la primera Estamos vez que me vivos, pasa, ¿qué querés que hagamos? No, está bien, la primera vez que me pasa... ¿Te ponemos nervioso? No sé hace cuánto que laburamos en esto, que es 2001, 2000. Es la primera vez que me pasa, te lo juro, nunca había estornudado. Alguien alérgico como... ¿Qué motivo? No es emotivo. No, pero me gusta haber participado de este momento. No, y podríamos hacer doble clic ahí, pero vamos a dejarlo. No, sí, voy a recordar el momento, quienes estaban. Yo también, yo también. Bueno, podemos saludar a Carlos Heller, me parece se suma muy bien en este momento de la charla, y está por Zoom además, así que lo vamos a poder ver también si nos siguen, por supuesto, en nuestra transmisión vía YouTube. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Yo escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, y te vemos muy bien, además. Te vemos muy bien. Dale, bueno, Carlos, a ver, conversamos hace poquitas horas. De todas maneras, me parece que el público se renueva. Y sobre todo me parece que también durante la jornada y el transcurso de la jornada empiezan como a madurar algunas cosas. Quiero preguntarte si... seguí sosteniendo un poco tu hipótesis ayer que nos diste en QR, que a mí me llamó mucho la atención y no volví a escuchar en el resto de la jornada a nadie que lo dijera de esa manera. Vos diste como hipótesis que quizá todo lo que había ocurrido en las últimas horas y esa escalada del dólar respondía a una manera que el gobierno habría encontrado, para no confesar que tiene que dar marcha atrás, de cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, es decir, el aumento del tipo de cambio, es decir, una devaluación. ¿Seguís pensando que es una hipótesis posible o algo en estas horas, no sé, te llevó más hacia otra versión? No, a ver, primero está bien aclarar porque estamos hablando de algo que conversamos ayer y que dije es una hipótesis, una hipótesis sí. Que uno tira. Hoy no creo que haya cosas que me afirmen ni que me nieguen. Hoy no, en materia cambiaria, digamos, no pasó nada. Sí. Si yo quisiera fortalecer mi teoría, diría, bueno, creo que cerró 5 pesos más bajo que ayer, automáticamente la corrida se pasó, entonces hubo una corrección del tipo de cambio. Si se estabiliza en los 1.380, claro, podríamos decir que hubo una corrección del tipo de cambio. Eso lo veremos con el paso de los días, ¿no? Sí, eso nos dijiste ayer, ¿no? Cuando te preguntábamos, bueno, ¿a qué miramos a partir de ahora? Y ver dónde se acomoda el tipo de cambio. Claro. Porque si pasan los días y este es el nuevo piso, bueno, claro, ahí hay un indicador de lo que decías. Porque el gobierno, y ayer en eso que ustedes han mostrado y todo el mundo muestra, bueno, sí, vos no lo mostraste acá, pero ayer lo mostraste. Sí. El stream, la comunicación del gobierno. Habla de la flotación, de que el dólar flota, y dice, ¿por qué se enojan con nosotros? Nosotros no tenemos nada que ver. El dólar tiene el precio que le pone el mercado, la gente, como dicen ellos. Uh-huh. Si eso fuera cierto, también en algún momento tendría que bajar, porque ayer decíamos que flota solo para arriba. Claro. A ver, lo que está diciendo ahí es, no existe una flotación entre bandas que se acomode en el techo, eso no es una flotación. Y por lo menos es una flotación muy particular, claro, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es una oscilación que le falta a la parte contraria, digamos. Por eso, si en los próximos días el tipo de cambio se mantiene más o menos en el nuevo
precio que tiene en este momento, creo que habría que decir que el gobierno dejó convalidar un tipo de cambio que podría estar compadeciéndose con lo que el fondo le reclama, dado que el atraso cambiario genera un problema grave de salida de divisas, y el prestamista de última instancia le dice, che, pero pará, toma medida porque si no esto es un barril sin fondo. Claro, claro. De cualquier manera, para los que tampoco podrán estar en el detalle, el fondo nos aprobó ayer 2.000 millones, de los cuales el lunes le vamos a devolver 800 en concepto de intereses. Sí. Que si bien sobre la deuda que tiene no hay amortización de capital por ahora, sí pagan intereses y recargos, y eso es muchísima guita. Bueno, vamos a pagar ahora, tenemos un desembolso que es gasto, ahí no hay tutía porque son intereses, así que eso va al costo derecho, al costo financiero que se cubre con el superávit primario, que en el acuerdo con el fondo se ratificó de 1.6, es decir, que el gobierno y el fondo ratifican que habrá un superávit entre los ingresos fiscales y los gastos primarios de 1.6 que debería alcanzar para cubrir los intereses que pagan. Ahí hay para explicar que hay una parte que no se contabiliza como intereses, que son las famosas LECAPs, letras de capitalización, que se pagan con más deuda, y entonces crece la deuda, pero sin pasar por el cuadro de resultados. Es un tecnicismo, pero que les permite cumplir con las metas que tienen establecidas, aunque de cualquier manera ese crecimiento de la deuda está reflejando que hay un gasto fiscal que no están contabilizando como tal, ¿no? Esto es un tema complejo porque es una cifra que crece. Por ejemplo, todo esto que operaron ayer y demás lo hicieron con las LECAPs, y todas esas son letras de capitalización, entonces no devengan intereses, ¿no? Por ahí estoy hablando de una cosa muy técnica, pero no es técnica. No, se entiende, y además lo venimos repitiendo, me parece que ya, por lo menos nuestra audiencia fiel va incorporando eso. Antes de hacerte escuchar un tramo de ayer del presidente con Alejandro Fantino, déjame hacerte esta pregunta. Y estoy pensando no solamente en lo que la sociedad observa que el dólar se fue a 1.380 y empieza a tener preocupaciones respecto al traslado a precios, cuando no en el impacto directo de cosas que están dolarizadas. Eso por un lado. Ahora, ¿qué están mirando, yo te diría hasta en términos políticos, Carlos, los distintos actores de la economía que toman decisiones y que afectan a un plan económico? ¿Hay alguna posibilidad de creerle al gobierno cuando dice todo esto está dentro del plan, cuando casi en la misma frase dice intervenimos con la tasa y con el dólar futuro? No tocamos nada, esto es lo que tenía que pasar y el dólar flota, y a continuación denuncia una conspiración. Insisto, casi en la misma línea, casi en el mismo párrafo. ¿Hay posibilidad de que sea como el gobierno dice, está todo bien, esto es normal, es de acuerdo al plan? No. Bien. Claro. No, pero en serio, lo digo así a propósito. No, está bien, sí, la pregunta era casi que era por sí o por no. Claro, la pregunta es por sí o por no. Yo creo que no. Es decir, acá hay una cuestión clara. El gobierno apuesta, creo que en lo fundamental, a que tiene un apoyo irrestricto no sé si restricto, un gran apoyo del gobierno de Estados Unidos, en función de también el incondicional apoyo que tiene la Argentina a las políticas públicas que lleva adelante el gobierno norteamericano, y lo dice Milei cada rato, por lo tanto no hay ningún descubrimiento. El tema es cuál es el límite de esa situación, porque también hay una cuestión de las percepciones de eso que llamamos el mercado, sí, de que,
vos le podés decir que el aumento, la variación del tipo de cambio no va a ir a precios, pero va a ir a precios. Porque ¿por qué no iría a precios? Hay dos partes en ir a precios. Hay una real y una especulativa de lo que la historia argentina muestra. ¿Cuál es la real? Todo lo importado y todos los componentes importados que tienen las cosas que se producen en el país. Porque en el país se producen muchísimas cosas que además tienen partes que son importadas. Podríamos hablar de los automotores, por ejemplo, para decir algo. Sí. Que todos tienen componentes importados, y esos componentes importados, sus precios varían por... De hecho, ya hay anuncios, ¿no? Creo que Claro. la principal nota de La Nación hace un ratito tenía que ver con el aumento de los automóviles, sí. Por eso lo digo, uno puede decir, bueno, pero no es importante, bueno, todo el mundo compra automóviles, pero lo digo para explicarlo con un hecho concreto, cómo la variación del tipo de cambio incide en una cosa que se fabrica en el país. Sí. Y lo mismo debe pasar, por ejemplo, con productos medicinales, que tienen productos, drogas o cosas que se importan y así, seguramente podríamos hacer una larga lista. Pero además, hay un tema de la historia, de la cultura empresarial argentina, que cuando hay una variación de tipo de cambio no aumentan solo el precio de las cosas importadas, sino que eso derrama sobre el resto de los precios. Las expectativas, los temores, etcétera, etcétera. Sí, claro. O la picardía, si vos querés también. O el aprovechamiento para mejorar la rentabilidad. Me acuerdo de la famosa de Prat Gay, cuando decía, el ajuste del tipo de cambio no incide porque ya las cosas aumentaron antes. Ya se habían pasado a precio, el pass-through. Ya había pasado a precio, sí. Pero después volvieron a aumentar una vez que se produjo la devaluación. Lo veremos en las próximas semanas. El gobierno apuesta todo a que, en definitiva, no vaya a precios porque no hay poder adquisitivo en la demanda. Es decir, el hecho de que hay una pérdida real del valor del salario, de que las empresas están despidiendo gente y por lo tanto hay menos gente que puede consumir, porque si se queda sin trabajo, se queda sin ingreso, aunque inicialmente podrá le dar una indemnización y el efecto no es en el primero o el segundo mes, pero de hecho es algo que va a suceder. La apuesta del gobierno es que con la recesión logre mantener la inflación baja, es decir... Sí, claro. El ancla sos vos, decimos. El ancla sos vos, es decir, la fiebre atacada que mata al enfermo. Es el ejemplo que siempre me gusta utilizar a mí, ¿no? Sí. Digo, la inflación es un síntoma, el gobierno no ataca a las causas de la inflación, ataca a los efectos, la variación de precio, pero la ataca no metiéndose con las causas estructurales, sino yendo directamente a bajar el poder adquisitivo de la gente y de esa manera forzar a que los precios no aumenten. Bueno, esto hay que ver hasta dónde aguanta el ajustado, que es el viejo tema del límite que tiene el ajuste y que hoy se ve con absoluta claridad. Claro. El gobierno no tiene pensado dejar de ajustar. Sturzenegger todos los días nos desayuna con anuncios de cierres, de reducciones, de achicamientos, etcétera, que, vuelvo a repetir, son toda gente, además de lo que se pierde desde el punto de vista del país, porque cuando cierra algún instituto de ciencia o de tecnología o de salud o qué sé yo, termina siendo algo que afecta a población, a parte de la población o a toda la población. Pero además está el efecto sobre la economía, porque esa gente que se queda sin trabajo, vuelvo a repetir, sí, claro. Deja de consumir. Deja de consumir. A ver, Carlos, quiero compartir un par de momentos de ayer y reflexionar sobre eso. El presidente de la Nación, ayer hablando de la conspiración, el momento de la conspiración fue un momento en términos audiovisuales, ¿no? Para una serie de Netflix. Pero bueno, es el presidente de la Nación y decía esto. ¿Sabes qué? Los bancos eran socios del Estado en el señoriaje.
el año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central, no laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Quiero cerrar. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarruel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. A ver, yo insisto, te quiero explicar, Carlos, lo que quieras en términos técnico-económicos. Yo estoy pensándolo en términos políticos. Quien observa esto, un gobierno que manda todo su equipo económico a decir en canales de stream, hasta para los propios, decir que esto es todo normal, acá no pasa nada, y con este tono el presidente dice que hay una corrida y una conspiración entre los bancos, Stiglitz, porque después lo menciona Stiglitz, los cucas que quieren ganar una elección y la traidora de Villarruel. Sí, bueno, casi yo diría amén, porque podemos hablar hora y media, si vos querés, me imagino, de esto que vimos, porque es una mezcla de situaciones que habría que poder desbrozar. Yo diría, a ver, si queremos jorobar un poco, yo diría, si tienen miedo de perder las elecciones, quiere decir que están percibiendo que buena parte de la ciudadanía está preocupada y recibiendo los efectos de... Bueno, para mí, de hecho, cuando Milei específicamente habla de su reelección y habla de su plan, yo creo que lo que está intentando hacer es anclar expectativa también. Yo también, lógicamente, creo eso, pero vuelvo a decir, pero dice al mismo tiempo que el mercado avaló lo que él llama la corrida por el temor a los cucas. El temor a los cucas es que pierdan la elección ellos. Sí, claro. Pero esto también aclarémoslo. ¿Por qué? Porque si uno lee lo que dice el fondo cuando le da los 2.000 millones, lo que dijo el jefe de gabinete cuando estuvo en la Cámara de Diputados, lo que dijo Caputo en el JP Morgan en Washington cuando la reunión del Fondo Monetario, y además lo que repite el presidente cada rato, es que ellos tienen pensado un plan de reformas estructurales que no saben que hoy no tendrían cómo hacerlo y que esperan que un buen resultado electoral les permita hacerlo después del 10 de diciembre. El presidente lo dice sin vuelta y con esa palabrerío y con el uso de términos que él usa y yo no voy a repetir. Esto hay que advertírselo a la ciudadanía, porque efectivamente, si uno lee lo del fondo, el fondo vuelve a repetir que el gobierno espera poder avanzar en el futuro en las reformas estructurales pendientes. Entonces, digámosle a la ciudadanía que esas reformas estructurales pendientes con las que el gobierno quiere avanzar son todas de pérdida de derechos, son todas de seguir ajustando. Cuando se habla de la reforma laboral para modernizar la legislación laboral, lo primero que dicen es eliminar la indemnización por despido, digamos, como uno de los temas centrales, para poder despedir. La teoría es que las empresas van a tomar gente con naturalidad y con más facilidad porque no tienen el riesgo de tenerla que despedir. Yo voy a repetir algo que digo hasta el cansancio, si miramos los ciclos históricos lo vamos a ver, la ley de indemnizaciones rige desde hace muchísimo tiempo, los momentos de mayor empleo no fueron cuando se desreguló la legislación laboral, sino cuando las empresas tenían la certeza de que tenían producción, que necesitaban más gente para producir y que había compradores de eso que iban a producir. Me parece bien eso, Carlos, en términos de volver siempre a la confrontación de modelos y qué es lo que viene. Sí. Está muy bien. Quiero cerrar, si querés hagamos eso, pero quiero cerrar de alguna manera todo el episodio de ayer y qué se nos viene. Porque esto que acabamos de escuchar, y ahí va mi pregunta, en términos políticos, yo no termino de imaginarme cómo
puede hacerle creer a quienes tienen cierta gimnasia en observar el momento que acá las cosas están todas bien. Trato de pensar qué es lo que viene y me cuesta un poco. Está bien lo que planteas, porque tu hipótesis de que el gobierno en realidad lo que hizo ayer fue devaluar, o lo que hizo en estos días fue devaluar, hasta me parece más razonable que pensar qué es lo que viene, ¿no? Mira, ¿se ve esto? No. Poquito. No sé si vos le podés meter zoom o nosotros. Creo que nosotros no podemos. Sí, podemos meterle zoom, mirá. Ahí está. Sí. ¿Ves las 3 curvas? Veo 3 curvas. Muy bien. Esto es una encuesta de Subán Córdoba. Sí. La curva de arriba. Sí. La curva de arriba dice que desde mayo del 24 a julio del 25. Lo que definen la gente que se define como antimileísta pasó del 48,6 al 53,6. Sí. No es mucho, son 5 puntos. Uno podría decir, che, con todo lo que pasó, le va bastante bien. Siempre te digo eso. Pero la segunda curva, la segunda línea, sí, la que baja, que está en el medio, sí, la que va para abajo, muestra que los que apoyan al gobierno bajaron del 42,3 al 28,1. Es decir, que es mucho más grande esa curva. Ese cambio es tremendo. ¿Entre cuándo y cuándo? Claro, ¿Entre cuándo y cuándo? Mayo del 24 y julio del 25. Baja del 42,3 al 28,1. Es un cambio tremendo. Me gusta. ¿Dónde va la diferencia? Porque vos dirás, no, pero esperá, ¿cómo puede ser? Sí. Porque no cierra. Claro que no cierra. Porque los no sabe, no contesta, subieron del 9,1 al 18,3. Que ahí está. Hay 10 puntos, 10 puntos, todavía, esto es reciente, de hace un par de semanas, sí, de gente que ya no cree, pero todavía no cree. Vale el juego de palabras. Sí, claro, vos lo que estás diciendo vinculado a mi pregunta es, mirá, acá está el impacto de esto que estás viendo, Pablo. Así es. Acá está el impacto, en que es más, en que aparece mucha duda donde antes había. ¿Qué va a hacer esa gente en 3 meses? Sí. Una de las cosas que puede hacer es que no vaya a votar. Porque está desencantada, pero todavía no hay nada que ni la seduzca, ni la ilusione, ni nada por el estilo, y entonces eso termina reflejándose en lo que también dicen los encuestadores, de que se prevé un ausentismo muy alto, que se compadece con esos números que yo te acabo de mostrar. No le creo ya a este gobierno, no es verdad lo que me dijo, pero no veo a nadie que todavía me entusiasme y prefiero no votar. Bien, está bien. Es una de las cosas que pueden pasar, que puede terminar siendo a favor del gobierno, porque después la elección se va a definir entre los que vayan a votar. Claro. Y la lectura que haremos de quién ganó y quién perdió se hará sobre los que vayan a votar. Ahora, Carlos, y ahí sí voy a lo que viene, que me parece interesante. Dicho sea de paso, la semana que viene es una semana muy interesante en términos políticos, pues se definen las alianzas. Las alianzas para la elección nacional, la elección de octubre, en cada distrito, y va a ser importante. Me da la sensación que frente a estas tensiones, frente a esta incertidumbre, etcétera, a la oposición no le alcanza con un planteo genérico. La oposición propiamente va a necesitar también explicar con claridad qué es lo que va a hacer respecto de estas variables que el gobierno, insistiendo con fórmulas previas, no logra resolver. ¿Qué piensa, cómo contener la inflación? ¿Qué va a pasar con el dólar? Si vos tuvieras tiempo, sí, yo estoy haciendo acá un acomodamiento de mis archivos. Sí. Y encontré acá, esto que tengo acá, es el discurso que pronunció Néstor Kirchner en el 2009 en un acto donde se promocionaba mi candidatura a diputado. No te enojes, Carlos, pero me está llevando para atrás. Y lo que la gente necesita es futuro. Pero yo te diría que si yo te leo lo que él dice que hay que hacer, a ver, sigue siendo válido. No, es muy largo, no tengo tiempo hoy porque estamos en mi 52. Está bien. No me lo vas a aceptar. Pero estamos hablando de... Fíjense como nosotros, así estamos hablando de futuro. Ley de radiodifusión, ley de educación, ley universitaria. Viene el gran debate de la consolidación de la industria nacional, del autopartismo nacional.
la construcción de una vez por todas de un vehículo con manos, trabajo y producción nacional. Viene la recuperación definitiva de la producción de la fábrica de Córdoba para empezar a construir nuestros propios aviones, que allá hace 50 años pensamos que se podían construir. Viene la profundización de la distribución del ingreso, paritarias para siempre, nunca más se ajusta de abajo hacia arriba. No vamos a ser como la maldición del Malinche, débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Así como con los 2 pies al lado de los débiles para acá, con los 2 pies al lado de los débiles para que los poderosos se sumen a un proceso de construcción nacional. Profundización de muchísimos temas pendientes en el campo de los derechos humanos, porque nosotros empezamos y todavía, obviamente, lamentablemente, falta muchísimo. Pero tenemos que seguir resolviendo las acciones y los hechos pendientes que genera el mundo de hoy en el campo de derechos humanos. Y nosotros no miramos al costado, sabemos que es una asignatura pendiente y sigue. Pero espera, Carlos, Néstor, te iba a decir, eso decía Néstor Kirchner, ¿en qué año dijiste? 2009. Bueno, yo te puedo decir que efectivamente en esos años todos esos indicadores mejoraron sensiblemente. Todos esos indicadores mejoraron sensiblemente. El nivel de ocupación es de los más altos históricos. Pero escúchame, pero también fueron por cada una de las cosas que mencionaste, fueron por eso en cada cambio de gobierno que implicó un cambio de modelo. Y sí. Pero entonces, está bien, está claro que la discusión está en eso. Yo lo que digo, pero vos me dijiste de lo que hay que hacer. Está bien, bueno, pero a ver. No hay secreto en lo que hay que hacer. Yo te diría, si querés... Si alcanzara con enunciar, nos vamos a meter en una discusión para la que coincido, no tenemos tiempo, pero si alcanzara con enunciar... Pero es que programáticamente nunca se puede hacer otra cosa que enunciar y lograr que la gente te crea que vas a cumplir, que lo que decís... Ahora, si yo te digo, vamos a bajar la inflación y eso va a generar que mejoren los salarios, yo te tengo que explicar que vas a proteger la producción nacional, que la vas a proteger haciendo que solo se importe aquello que el país necesita importar y no todo aquello que puede producir. O sea, la frase es algo así como bajar la inflación con la gente adentro. Así es, por ejemplo. Es decir, que no puede ser que los productores de naranja la tengan que tirar porque entra naranja de Egipto, que no puede ser que los productores de pera la tengan que tirar porque entran pera de no sé dónde, que no puede ser que, así que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Es decir, es fácil lo que hay que hacer, es difícil de hacer. Claro, estaba a punto de decirte, ¿por qué no lo hicieron? Es difícil de hacer, pero decir lo que hay que hacer convencido. Bueno, de que a ver, mira, estamos hacer. llegando a algo. Yo estoy a punto de discutir la idea de que con el programa alcanza. Porque se habla del programa y se le demanda el programa. El programa, yo coincido con el programa, está claro. Es más, ya está escrito, se lo escribió mucho tiempo antes, en cualquier momento. Pero es que no hay otra cosa que el programa. Lo que tenés que lograr es que la ciudadanía te crea. Bueno, pero eso es el problema. Y cuando gobernás lo tenés que hacer, ¿no? Pero primero tenés que creer. Pero primero para poder hacerlo, ahora, para poder hacerlo y que te crean, tenés que presentar candidatos que cuando han gestionado han mostrado que tienen vocación de ir para ese lado. Por ejemplo, no solamente que sea desde lo discursivo, te estás riendo, ¿qué maldad estás por decir? No, porque me acaban... Porque estábamos recordando escenas y frases de programas que han sido escritos con mucha precisión. Y después cuesta porque... Pero yo te digo, a ver... además, te agrego otra cosa. Venimos de gobierno de un turno. Es decir, está muy fresca la idea del paso de Macri de un turno al gobierno de Alberto Fernández de un turno. Entonces, está la sensación de, bueno, ya me vuelven a decir otra cosa. Si vos querés, hay que encontrar una manera, o la política tiene que encontrar una manera de revincular al programa con la política y poder llevarlo adelante. Y eso es lo que está lastimado, Pablo, o parece estar lastimado. Pero claro, sí, está. Pero si yo sigo tu teoría, me come el león. Es verdad, entonces no hacemos nada. Claro, está bien. Claro. Entonces yo te digo, no hay otra forma que lograr enamorar, o por lo menos abrirle una expectativa positiva, si no se enamora, a una mayoría ciudadana que deposite la confianza en gente que cuando gestionó tomó medidas que fueron en esa dirección de lo que dice que van a hacer. No hay otra manera. Lo demás
es que puedan, que cumplan, que tengan la vocación, que tengan la fortaleza. Después también están los temas coyunturales. Yo no me canso de decirlo, que te ayude la coyuntura, porque no es lo mismo tener sequía que no tener sequía. No es lo mismo en la Argentina tener sequía que no tener claro, sequía. eso fue muy subestimado en el balance. No es lo mismo que si tenés 2 años de pandemia. de pandemia que si no tenés problemas de ese tipo. Y no quiero excusar, porque creo que al mismo tiempo podemos hacer una larga lista de cosas que se podrían haber hecho o intentado hacer y no se intentaron. Así que no es para... Pero quiero decir que hay un tema. Si la situación internacional te juega a favor, es distinto que si te juega en contra. Seguramente Lula, con los aranceles que le acaba de aprobar Trump, tiene que remar con una cosa, con una dificultad que no tenía en el programa y que probablemente le complique la situación. Sí, por eso era tan importante eventualmente la pertenencia, lo miro a Néstor, la pertenencia a los BRICS, ¿no? La decisión. Porque Brasil tiene un reaseguro ahora, ¿no? Así es. Puede intentar seguramente con su pertenencia en los BRICS pero digamos que no es tan sencillo, porque no se reordena un flujo comercial con Estados Unidos, apretás un botón y te lo compra la China o la India. Justo ayer hablábamos eso con esto también. Pero que seguramente se intentará, y que todo lo de los BRICS, y por eso Trump dice que los BRICS fueron creados para destruir a Estados Unidos, porque efectivamente los BRICS fueron creados para generar una alternativa luego de que desapareció en el mundo la alternativa que representaba lo que se llamaba el campo socialista, que también era una alternativa, más allá de discutir por qué le fue bien o por qué le fue mal, pero era efectivamente una alternativa, era tan alternativa comercial que en la Argentina hasta la dictadura militar profundizó el comercio de grano que tenía con la Unión Soviética, digamos, para marcar complejidades y para mostrar que los análisis lineales siempre son incompletos. Entonces, el tema es el rumbo, el tema es el modelo. Decidido el modelo, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con convicción. No alcanza con decir quiero ir para allá, hay que ir. Y hay que poner en los lugares de competencia gente competente. Hay que poner gente competente y con decisión, con coraje, porque los otros juegan fuerte. No es que ganás la elección y haces lo que querés. Te pueden llenar un baúl. Te pueden llenar un baúl de dólares, por ejemplo. Te pueden llenar un baúl de dólares y te pueden generar un golpe de mercado al día siguiente, o te pueden crear antes golpes de mercado para asustar a la población para que no vote. Todo eso también puede pasar. Sí. Cuando Caputo dice los cucas, es eso. Está queriendo crear miedo a la gente para que se banque el ajuste que este gobierno está haciendo por el riesgo de vaya a saber lo que puede pasar si vienen los que ellos llaman los cucas. Bueno, algunos están agitando la duda, por otro lado, la duda del fraude por también, otro lado, por estas horas. Por otro lado, permitime, Pablo, decir que estamos en una elección parlamentaria, decir que todo eso que vienen los cucas es una falacia. En definitiva, si nuestro espacio hiciera una buena elección, probablemente Milei se quedaría con una limitación de que no podría vetar las leyes que el Parlamento, representando la opinión mayoritaria de la ciudadanía argentina, tanto territorial como sectorial, en toda su diversidad, lleve adelante. Como dice la Constitución, que establece que las leyes las sanciona el Parlamento, no el Poder Ejecutivo. Esta cosa de querer eliminar o tener un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo que sea simplemente un aprobador formal de las cosas que quiere el Poder Ejecutivo, está
yo te diría que es anticonstitucional en el espíritu incluso de la idea. Y es antidemocrática en el espíritu de la idea. Entonces, cuando ellos dicen el riesgo de los Cuca, es el riesgo de que las fuerzas opositoras, porque también te diría esto que están planteando el grupo de los gobernadores, y también te diría esto que está planteando los de Mane, Pichetto y todo ese sector, constituyan una mayoría que le ponga límite al Poder Ejecutivo, que no le deje hacer lo que quiere hacer y no pueda vetar las leyes que el Parlamento, representación expresa de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, quiere hacer, y a la que todos deberíamos aceptar, nos guste o no nos guste, porque cuando el Parlamento aprueba una ley, salvo aquellos parlamentarios que dicen una cosa en campaña y hacen otra cosa cuando son parlamentarios, y eso le saca legitimidad a la cuestión. Bueno, pero esto también se va a poner en juego en esta elección, ¿no? La lectura que ha hecho la sociedad respecto al funcionamiento del Congreso y de lo que Milei dijo respecto al Congreso. Yo creo que el dato va a estar en la participación, va a ser muy importante el dato de la participación por esa figura que mostraste de Subán Córdoba Seguro. También es cierto que por eso vos sabés que yo a veces hasta me irrito cuando escucho hablar de la política en forma global, porque exijo que se matice ese análisis, porque los que nos sentimos fieles a lo que hemos dicho que íbamos a hacer cuando pedíamos que nos voten para ser legisladores, no nos gusta que nos descalifiquen diciendo que la culpa la tiene la política. La culpa la tiene la mala política. La culpa la tiene la política que hacen tipos que dicen una cosa, es la de Menem, si decía lo que iba a hacer no me votaban. Dije lo que la gente quería escuchar y después hice lo que quería hacer. Tal cual. Esa es la mala política. Sí, bueno, también ese es un mensaje que le tiene que llegar, a la sociedad. Pero déjame redondear la idea. Dale. Guarda, porque si no es la política, ¿quién es? Porque los lugares se ocupan. No, alguien decide. ¿Quién decide en la teoría de Milei? El mercado. Porque lo que Milei dice cuando dice que quiere destruir el Estado y dejar todo en manos del mercado, está diciendo efectivamente que quiere hacer que la política desaparezca y que el libre juego, como dicen ellos, de la fuerza del mercado determine la asignación de recursos, y entonces solo hay recursos para lo que es negocio. Seguramente que ese barco que batió todos los récords de gente mirándolo en directo, analizando el fondo del mar, no estaría en los planes de un gobierno que mira lo que es rentable, lo que es negocio, o no habría ningún empresario del mercado dispuesto a hacer esa inversión para hacer esa investigación, que son investigaciones a largo plazo, etcétera, etcétera. De hecho, ya ocurrió. De hecho, ocurrió en el 2012-2013, expediciones parecidas, pero financiadas por el Estado. Así es. Carlos, cerramos. Quiero hacer una observación, no sé si llegó para quedarse, y ojalá que sí, la posibilidad de vernos. Quiero hacer una observación. Pero la idea es que lo intentemos. Bueno, intentémoslo. Creo que salió fenómeno hoy. Audiovisual. Tengo dos cosas para resaltar, y no son, en este caso, nuestra elección de buzos color pastel, que me llamó la atención, sino la foto que tenés atrás a tu izquierda. Sí. Que vemos la mitad. Estoy viendo a Néstor Kirchner ahí. Ahora sí la veo entera. No, ahí la veo bien. Sos vos y Néstor Kirchner en un gesto... Soy yo y Néstor Kirchner. De mucha cercanía, ¿no? En un acto de campaña, donde él me hace un comentario irónico de la persona que está haciendo uso de la palabra en ese momento, que no la voy a nombrar. O sea, había alguien hablando y alguna picardía te dijo Néstor y se dio esa... Te puedo mostrar la otra foto que tengo atrás mío. ¿Qué es Lula? Sí. Esa es con Lula, mirá. Esa es con Lula, sí, mirá, me corro. Muy buena. ¿Y ese qué contexto es, la de Lula? Esa es cuando lo fuimos a saludar ahora cuando ganó... Esa es muy reciente. Esa es muy reciente. Cuando gana la elección.
Cuando gana la elección última, sí. ¿Qué decís, Mariano? ¿Qué viste? No, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando haces, nos Mariano? encontremos otra vez en QR, te sacás una foto conmigo y la pones ahí atrás también. ¿Te parece? Mirá, si querés un día te invito y vas a ver cuántas fotos que te van a gustar y te gustarían estar en ese lugar y te van a Qué emocionar. grande. Yo como soy veterano las tengo y las exhibo porque las miro y me siento feliz viéndolas. Pero cada vez. la de Lula Pero tiene- también son el contexto, porque esta es la oficina de un presidente de un banco. Claro. Pero también son un contexto que marca la diferencia que hay entre este banco y, Sí, claro. y otros bancos. No sé, en el mundo, ¿qué presidente de No banco lo veo. tiene? Al presidente del Santander no lo veo con la No, foto de no. Lula. Pero en el mundo, Por eso, no sé. por eso estoy diciendo, y esas yo no las pongo. Pero para las esa saco. con Néstor, estamos contando a nuestra audiencia que quizás nos escucha por radio, estamos Claro. en la transmisión de YouTube, que hay una foto a la que hacemos referencia. A mí me llama mucho Sí. la atención esa foto porque hay un gesto de cercanía y Es de... hermosa, es hermosa. yo Como la de guardo. picardía compartida, De digamos, ¿no? complicidad, De ¿no? complicidad, de complicidad. Estamos compartiendo. Está muy Yo bien. siempre digo que Néstor, la pérdida de Néstor, además de lo humano, es una pérdida irreparable. Néstor era un tipo bárbaro y fue una visión. Vos fijate que yo te leí hace un rato Sí. un discurso de Néstor en esa misma campaña. Mirá qué coincidencia. Porque Es de esa campaña. ese acto es de esa campaña. Mirá. Sí. Es que cuando estaba leyendo ese discurso de Néstor, nuestro Néstor Restivo, o por lo menos nuestro compañero que está aquí, Sí. observó a Néstor que estaba ya en la mitad de la foto y ahí nos hizo coincidencia. Bueno, Carlos, Pero yo gracias. estaba Sí. buscando porque repaso esto de las 4M y de que hay periodos distintos y de que en ese periodo se trató de hacer cosas diferentes. Sí. Y ese discurso lo dijo además en una situación muy especial, que fue era el acto de mi lanzamiento de candidatura y que vino él y que es un hermoso discurso que lo conservo con un gran recuerdo además. Abrazo grande, Carlos. Chao, abrazo para vos y para todo el equipo. Abrazo. Que pase buen fin de semana. Carlos Heller, 5 y 10. AM 530. Somos Radio. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Volvemos a San José 1111, la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple su prisión domiciliaria. En el marco de la proscripción está Fabián Waldman. Fabián, te escuchamos. ¿Qué tal? Pablo acaba de salir, el presidente colombiano Ernesto Samper, estamos con él en vivo para la M530. Bueno, en primer lugar, una reflexión de cómo la encontró a la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, la encontré muy bien, está muy animada, muy tranquila, muy enterada de todos los temas que están sucediendo, no solamente en América Latina, sino en el país. Te dejo con el presidente Samper, Pablo. Presidente Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas en M530, la Radio Las Madres de Plaza de Mayo, le agradecemos este rato.
Bueno, importante la referencia que nos hace respecto del momento de cómo la encontró a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué consideración sobre su encarcelamiento y su condena, presidente? Pues, obviamente, existiendo una separación de poderes, pues la justicia debe respetar sus decisiones, así uno no las comparta. En algunos foros académicos hemos hablado del lawfare, el respeto al debido proceso. Espero que estos temas sean suficientemente aclarados en el caso de ella, y no comparto la idea de la proscripción política, porque creo que es una medida totalmente que va en contravía de las normas interamericanas sobre la libertad a elegir y a ser elegido. No olvidemos que a Lula también lo secuestraron judicialmente para que no pudiera ni siquiera aspirar a la presidencia de Brasil. Nos hubiéramos evitado todo el paso a Bolsonaro, que fue dramático. Presidente, déjeme preguntarle por los desafíos de la política que usted también representó incluso en esa década, que aquí en la Argentina se la llamó década ganada. Preguntarle porque da la sensación que hoy la mayor dificultad es cómo reconectar a la política o esa manera de hacer política con una sociedad muy apática, muy enojada, muy disgustada con la representación de estos años. ¿Cómo entiende ese desafío y qué claves observaría usted? Mire, la diferencia entre la política que hacía yo hace 20 años y la que se está haciendo hoy día es la presencia de las redes, que por un lado es benéfica porque ha democratizado la información política, pero por otro lado también ha polarizado las actitudes políticas, vendiendo a través de las redes, vendiendo odios, vendiendo miedos, vendiendo terroristas, es decir, vendiendo a la gente para que vote por temor y no por convicción. Yo creo que ese es el principal cambio que estamos viviendo, y hay que ver cómo los sectores progresistas de alguna manera contrarrestan estos efectos. Estamos hablando con el expresidente Ernesto Samper, que acaba de visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su casa. Néstor Restivo, mi compañero, le pregunta, presidente. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta tiene que ver un poco, continuando con lo anterior, ¿por qué América Latina, teniendo presidentes como Petro, como Lula, como Claudia Sheinbaum, la izquierda o la centroizquierda en Chile, en Uruguay, no se logra reconstituir lo que fue en algún momento el espíritu de la UNASUR que usted presidió? ¿Qué le está faltando a la región para dar una voz conjunta ante tantos desafíos que enfrenta la región y el mundo en general, en forma unívoca y conjunta, digo, a nivel latinoamericano, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que lo que está sucediendo es que no hemos entendido que las relaciones internacionales se dan entre estados y no entre gobiernos. Y si nos ponemos a ver que para que haya relaciones internacionales tiene que existir unas relaciones ideológicas, pues lo que vamos a terminar es reforzando la idea de que hay tribus ideológicas que se entienden y que no hay otros temas como el de las aproximaciones regionales que nos pueden reunir a todos. Como secretario general de UNASUR estuve 3 años manejando una organización en la cual participaban gobiernos de derecha y de izquierda, y encontramos siempre temas comunes para trabajar conjuntamente. Tenemos que volver a eso, a que haya relaciones internacionales entre los estados y no entre los gobiernos. Y ahora me va a tocar dejarlos porque voy a la clausura de la Precop Argentina, aquí un poco lejos. Ernesto, le agradecemos mucho, un gran abrazo. Bueno, a ustedes. Para terminar, Sí, presidente, Fabián. le quería preguntar un anticipo. ¿Hubo foto con Cristina con el cartel Cristina Libre? No hubo, pero sí hubo varias fotos con ella. Creo que tenemos una colección larga de fotos los dos. Muchísimas gracias por estos minutos para M530. Bueno, Pablo, Muy bien, Fabián. cuando estaba saliendo el presidente Samper, ingresaba la ex titular de la Asamblea Ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, quien expresó claramente, la postura de Rafael Correa en cuanto al lawfare, la persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump en cuanto a retroceso. No tan solo aquí con las expresiones de la Mela,
sino también a lo que hace toda la política latinoamericana. Mencionó el caso de las Islas Galápagos, que están siendo utilizadas como base por el Comando Sur de los Estados Unidos, y nos quedamos por acá, entonces aguardando la salida de Gabriela Rivadeneira, si te parece. Sí, Fabián, porque estoy seguro que cuando salga Gabriela Rivadeneira vas a poder conversar con ella y vamos a poder conversar con ella. Ahora lo definimos o lo afinamos un poquito con la producción. Gran trabajo, Fabián. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego. Fabián Waldman, La Casa de Cristina, Ernesto Samper. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar, sin perder el humor, sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI. La trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales, a cargo de Luis Frank, con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Somos Radio. AM530. Ideas que vuelvan. El proyecto de Milei no es un proyecto de alternancia democrática, similar a otros que hemos vivido en el pasado. En ese sentido, el proyecto de Milei es refundacional, intenta cambiar la sociedad, es decir, el cambio
no es solamente de política económica, de orientación, si el Estado tiene que ser más grande, más chico, si tiene que intervenir más o menos. Aquí hay un cambio de régimen y ese cambio se hace desde el Estado y se hace con los recursos de todos. La batalla cultural es tan importante como el equilibrio fiscal aquí. Menospreciarla y darle un rol secundario me parece un error y me parece una irresponsabilidad, porque todos los días y varias veces por día recibimos señales una tras otra que nos indican que el rumbo del gobierno es ese. Que vuelvan las ideas. La batalla cultural es tan importante como el equilibrio fiscal aquí. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 24 minutos, 16:04 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Lo que resta para este viernes, tormentas, entre fuertes hacia las lluvias de la noche. Hoy cayó granizo en algún momento de la jornada y cerca de la mañana, media mañana más o menos. Fue bastante fuerte en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires. ¿En la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí, Mirá sí. vos. Yo que soy vecino de Pablo, certifico la información. Sí, sí. O sea, en la zona de ustedes, Claro, básicamente. la nube estaba arriba de nuestras casas. No ese granizo que te rompe, que te marca Pero era los fuerte, autos, pero duró fue fuerte. poquito, pero fuerte. Sí, habrá durado, no sé, 5 o 10 minutos, Sí, una menos, cosa por el pero estilo. cayeron piedras grandes. Y después, durante un tiempito, en la junta del capó y la luneta, digamos, y el parabrisas, había hielo en los autos, lindo de ver. Bueno. Mañana sábado mínima 13, máxima 19 durante la madrugada, chaparrones, pero después se va despejando, aunque queda nublada la jornada. Insisto, máxima 19, no es que tengamos, no es que bajen mucho las temperaturas. Recién el lunes, la mínima se va a 5, pero falta bastante para eso. 5:25. Ahí voy con Mariano, que trajo informe. Pero en un ratito de que hablamos de política nacional, Luis Pablo Giniger. Bueno, entre otras cosas, el gobierno nacional fijó aumentos para la administración pública y para los residentes. Vos dirás, bueno, aumento al fin. Cuando te dé los valores, Sí. te caes de culo. Y te digo un dato más, ¿sabes cuándo lo hizo? A ver cuándo. Ah, sí, lo firmó en medio del streaming. Se claro. le estaba llegando a las 12 de la noche y el tiempo para Ahí firmó firmar, el decreto. salió del streaming, firmó y después volvió a... Bueno, en fin. cuando repase los valores Sí. de esos aumentos, la indignación va a ser peor todavía. Néstor, ¿de qué hablaremos en un rato? Si funcionan bien las comunicaciones, esperemos que sí. Tenemos una nota con un diplomático muy importante para hablar de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. ¿A dónde vamos, Mariano Hamilton? Bueno, yo la semana pasada les traje Titanes en el Ring y esto fue muy bien recibido por gran parte de la audiencia, no digo todos porque todos es un poco excesivo. Entonces, como a mí me gusta hacer informes y buscar fechas muy precisas, esto que se llama como una especie de cronología, no me sale la palabra. A mí no me mires porque estoy muy mal predispuesto. Cuando vos tenés una fecha que es redonda, efemérides, no me sale. Me gusta trabajar con las efemérides. Voy a decir que el 20 de mayo de 1966, es decir, hace 69 años, 9 meses y 20 días, o sea, no tiene ninguna razón que yo esté hablando de esto, ¿no? Ocurrió algo muy recordado en el fútbol internacional o en el fútbol sudamericano, que fue la final entre River y Peñarol,
en 1966. Pero historia es conocida. Recordemos que sí, es una historia conocida, pero yo te voy a entregar algo que vos nunca habrás visto, seguramente, que es el partido. Te voy a dar escenas del partido, el relato del partido. Sí. Es una historia muy conocida. Derribando mitos. O generando mitos. Perdón que no sé si voy a spoilear algo, pero para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando del partido a partir del cual arriba le dicen las gallinas. No, podemos charlar, no pasa nada. Se podía spoilear. Sí, no, quería saber para darle mayor interés aún al tema. No terminaste de decirlo, porque la audiencia no escuchó lo que dijiste. Quería saber si estamos hablando del partido frente a Peñarol, a partir del cual a River le cabe el mote de gallinas. Así es. Vamos a decir que el partido se jugó, no vamos a spoilear el resultado, vamos a ir viendo el resultado lentamente a medida que vayamos escuchando el relato del partido. Bien. El partido de ida, estamos hablando de la final de la Copa Libertadores, que en ese momento se jugaba partido de ida y vuelta, ahora saben que es un solo partido. El partido de ida se jugó en el Centenario, donde Peñarol ganó 2-0. El partido de vuelta se jugó en el Monumental, donde River ganó 3-2. Por lo tanto, fueron un tercer partido que se jugó en Santiago de Chile. Y el que ganaba ese partido iba a jugar la final del Intercontinental contra el Real Madrid, o sea, tenía toda una expectativa fantástica. Y claro. Bueno, Peñarol había sido campeón de la Copa Libertadores en el 60, en el 61, en el 62 y en el 65, por lo tanto iba por su quinta Copa Libertadores. River iba por su primera Copa Libertadores. No sé, Luispa, si te interesa el camino de recorrida que hizo River para llegar hasta ahí. Yo sigo tu columna, siempre tus columnas. Le ganó 2-1 a Boca, 2-1 al Lara, 3-0 al Deportivo Italia, 5-0 al Universitario, 3-0 al Lara, 3-2 ¿Una vez más? Había grupo. Grupo. 3-2 Alianza Lima, 2-1 al Deportivo Italia y perdió en el último partido 2-0 con Boca, pero ya estaba clasificado para las semifinales. Quedó primero con 17 puntos, 8 victorias, un empate y una derrota, sumó 23 goles a favor y 8 en contra. Un diseño muy distinto al que exactamente, había 6 equipos en el grupo 1. Recordemos que en esa época solo participaban el campeón y el subcampeón, es decir, 2 equipos por país. Y 2 equipos por país, eran 2 equipos de Bolivia, 2 equipos de Argentina, 2 equipos de Brasil, 2 equipos de Ecuador, 2 equipos de Venezuela, digamos. No había esta preferencia que ahora hay 70 equipos de Brasil, 8 de Argentina. Bueno, viene a ser como el Mundial de Clubes, digamos. No es así. El Mundial de Clubes había 3 españoles, Brasil había un montón. En semifinales, River comparte el grupo con Boca, que también clasifica por ser segundo. ¿Y cómo le fue a Boca? Guaraní de Paraguay y el campeón defensor de la Copa Libertadores, que era Independiente. O sea, había 3 argentinos con Paraguay. Cuando la historia le escribe el poder. 3-1 le gana Guaraní, 1-1 con Independiente de Nueva Avellaneda, 2-2 con Boca, 4-2 con Independiente, 0-1 pierde 0-1 con Boca y 2-1 con Independiente y va al suplementario con Independiente en el último partido, pues estaban igualados en puntos. Bueno, la cuestión es que el 14 de mayo se juega la primera final. Lo pasás así, lo limpió Independiente del suplementario. Independiente, que era el campeón vigente de la Copa Libertadores. Doble campeón, perdón, 64 y 65. Por eso. ¿Algo para decir, Néstor? Entonces, sobre eso, ¿no? Le están interviniendo mucho en la columna Mariano, me estoy por calentar. Ganó fácil el grupo 3, Peñarol ganó fácil el grupo 3 y después se clasificó también para jugar la final. La final el 14 de mayo, se hace la primera final en Montevideo, rige 46.000 personas, 2-0 gana en Montevideo el equipo Peñarol, uruguayo. Lo curioso es que esa primer final la dirige Roberto Goicoechea, o sea, en Uruguay dirige un árbitro argentino. Es curioso eso. Raro. No sé si te interesa recordar, lo vamos a recordar los que juegan en el tercer. Después lo levanto todo, el tercer partido. Gol de Abadi a los 75, gol de Joya a los 85, 2-0 gana Peñarol. Vamos a la segunda final, 3-2 gana River. Acá el árbitro. Evidentemente no había diferencia de gol. No había diferencia de gol. El árbitro es Codesal, el que dirige el uruguayo Codesal. Sí, claro. Exactamente, José María Codesal, que no es el mexicano, es el uruguayo. Está bien que lo aclares, porque Pablo pensaba que era el mexicano. No es el que nos bombió en la final contra Alemania. Se pone Peñarol 1-0 arriba con un gol de Rocha, a los 38 iguala Onega, a los 5 del segundo tiempo Spencer pone el 2-1. Sarnari empata a los 7 del segundo tiempo y ya faltando pocos minutos para el final, Hermindo pone el 3-2, o sea, por lo tanto, lo dio vuelta. Exactamente, épico. 2 veces lo iba perdiendo y lo da vuelta. Se van a la final. En serio, lo digo. Se llega ahora entonces a la famosa final. Quiero ver a Rosario Central en una instancia entre Peñarol y River. Los equipos formaban de la siguiente manera. Voy a tirar nombres que a ustedes los van a impactar. En Peñarol jugaban Mazurkiewicz, Forlán, que es el padre del Forlán que todos conocemos. Lescano, Nelson Díaz, Caetano, González sería en realidad, Abadí,
Cortés, Spencer, Rocha, Pedro Rocha y Joya, el peruano Rojoya. Spencer es un mito de Peñarol. Exactamente. ¿No? El DT era Roque Máspoli. Roque Máspoli era el entrenador. Bien. En River jugaba Carrizo, Sainz, Grispo, Matosas, Vieites, Arnari, Jorge Solari, o sea, el indio, Hermindo Onega, Cubilla, Daniel Onega más, y el técnico era Renato Cesarini. Muy bien. El partido comienza y River tiene una amplia superioridad sobre Peñarol, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa exactamente a los 28 minutos del primer tiempo. A ver. Salió mal la jugada de toque. Los que tienen YouTube pueden verlo por... Sí, qué buena imagen, estamos teniendo el partido, compartiendo el partido y el relato. Encontrado está. Frente a Díaz. Mirá. Epa. Buen toque para Solari. Caetano se tira. ¡Gol! Gol de Daniel Onega. 28 minutos del primer tiempo. Relato televisivo, ¿no? Exactamente. Ya, monumental. No, Santiago de Chile. Santiago de Chile. Relato de Julio Ricardo. La pista Julio Ricardo. Julio Ricardo en el relato, el padre de Alejandro Apo, es decir, Apo en los comentarios. Muy bueno. Bueno, este es el 1-0, 28 Acá minutos. Ganaba River sigue pasando el tiempo y a los 42 minutos del primer tiempo ocurre lo siguiente. Cabeció Rocha. Abandona Carrizo su marco. Escuchen el relato, es muy bueno. Ahí está Caetano. Frente a Solari. Se la sacó el hombre de River Plate. Llega a hacer eso Armani, el muñeco. Mucha habilidad. Va estando Cubilla, tira Solari. Uy, qué pedazo de golazo, hizo, ¿no? Golazo del Indio Solari. Tremendo gol. No era offside, ¿no? No había offside, no había VAR. Perdón, a una sola cámara, además. La misma cámara que tomó el saque de meta de Carrizo hasta el gol de Solari. Pero qué bien se ve además, ¿no? Sí, muy bien. Todo esto... River dominaba ampliamente. Termina el programa, Mariano. River dominaba ampliamente el partido, lo tenía dentro del bolsillo. Sí. Y la verdad que no había ninguna razón para que las cosas se modificaran, porque insisto, River tenía muchas situaciones de gol hasta que se va el primer tiempo. 2-0. Y a los 55, es decir, a los 10 minutos del segundo tiempo, ocurre esto que vamos a ver ahora. Presten atención al relato. Sí, se corta la comunicación. Bueno. Frente a ese Ferrari. Al centro busca de Joya, cabeció. Y Carrizo muy tranquilo. La paró con el pecho y se la entregó a él mismo. Carrizo muy tranquilo. Escuchen lo que dice ahora Julio Ricardo. Bueno, esto no le ha gustado a los jugadores de Peñarol. O sea, escucharon, lo ¿no? tomaron como cargada. Esto que Carrizo... no le ha gustado a los jugadores del Peñarol y yo voy a agregar, tampoco le ha gustado al público. No le voy a echar la culpa a Carrizo. Carrizo tenía muy mala prensa. ¿Para qué hizo? La paró de pecho. La para de pecho y la agarra con sus manos. Sí. Entonces, esto, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió después, esto hubiera sido completamente... hubiera pasado inadvertido, una anécdota. Estamos hablando del gran Amadeo Carrizo. Pero ocurrió lo que ocurrió después. Pero Carrizo en ese momento tenía muy mala prensa. ¿En serio? Carrizo tenía muy mala prensa porque veníamos del Mundial... No, incomprobable no, te lo estoy diciendo yo, boludo. Sí. ¿Cómo incomprobable? ¿Por qué tenía mala prensa? Venía de haber atajado el arquero de la selección en el 58. Sí. El arquero de las goleadas y el arquero de... Entonces venía muy mala prensa y también lo acompañaba una especie de aura de ser muy miedoso. A Carrizo. ¿Miedoso en qué aspecto? De hecho, en el 69, él no quiere atajar la final, esa famosa de la mano de Gallo contra Vélez River. Sí, la de la mano de Gallo. Te sigo haciendo acordar de cosas hermosas de que River. Dirige Guillermo Nimo. No, si después vamos a hablar de San Lorenzo. Dirige Guillermo Nimo, él no quiere atajar, ataja a Geronazzi. Y después a los 65 minutos, es decir, a los 15 del segundo tiempo, se lesiona a Geronazzi y le decía a la Bruna, dale, entrá. Y Carrizo decía, no quiero entrar. Entrá, le decía. Estás cargando a Amadeo Carrizo en una tarde cualquiera. No hay por qué desconfiar de Mariano, pero es la primera vez que lo escuchamos todos. Bueno, entonces esto había ocurrido. Y miren lo que pasa exactamente a los 20 minutos del segundo tiempo. Estaba haciéndose difícil ver el Estadio Nacional. No se ve con claridad, pero de media vuelta, según dice Julio Ricardo. Alberto Spencer. ¿A qué tiempo del...? Esto es a los 20 minutos del segundo tiempo. Sí. El pecho de Carrizo es a los 16 del segundo tiempo. Bien. Y miren lo que pasa a los 26 del segundo tiempo. 6 minutos después. 6 minutos después. Fuera del área. 2-2.
Colón de afuera del área. Gol de Mirá Abadi. cómo se meten los periodistas en la cancha. Los periodistas se meten a sacar fotos, es extraordinario. Mirá, corre la Nunca, gente. no, es los fotógrafos, no los periodistas. Podían meterse los fotógrafos a sacar. Bueno, hay casos todavía. No había teleobjetivo, entonces los tipos tenían para tener la foto, tenían que estar cerca. Muy bueno. Se abrazan con cualquiera, mirá. Para quien nos está escuchando Entra por radio, público a abrazarlo. Sí, es extraordinario. Entran Final los- de la Copa Libertadores estamos hablando. Entran los fotógrafos hasta casi la mitad de la cancha para tener un retrato de los jugadores de Peñarol. Bueno, gracias. todo Mariano. es. Y a los 11 minutos del primer tiempo suplementario pasa lo siguiente. Ya de noche. Ya de noche. Corre Forlán. La recibe. Centro, cabeció Joya. 3-2. Quiero denunciar que lo grita antes. Algo pasaba. Sí, algo ¿Vos pasaba. decís que ya sabía? Claro, sí. Es el 3-2. Es el 3-2. Bien. Y como ya no quedaba demasiado de River en ese momento, por eso el mote de gallinas que nace en este partido, a los 4 minutos del segundo tiempo suplementario pasa lo siguiente. Sigue entrando gente rara, a la cancha. 4 minutos del segundo tiempo suplementario. Offside. Te lo canto desde acá. Offside. 4-2. Bueno, Offside. pedí el bar. Sí. Pedí el bar. Anda a Bueno, pedir el Una bar. noche dramática. Una noche dramática para River, por supuesto exagerada por los medios de comunicación. Uno de los grandes responsables de esto, de que River haya quedado con el mote de gallina, es lo que ocurre con el gráfico que monopolizaba en ese momento la opinión pública o la opinión del deporte. Osvaldo Ardizone había sido el enviado especial y él alimenta la cuestión de que Carrizo es el responsable de esto porque le hace una entrevista a Antonio Liberti, el que tiene el nombre Así de es, del es estadio. un mito de River, donde Liberti lo que dice es que los responsables de la derrota de River son Carrizo y Cesarini. Dice que, El técnico. que Cesarini hizo todo mal, que no supo cómo manejar el equipo y la marencoche. Lo dice públicamente, es decir, hay una nota en donde él dice los responsables de la derrota de River son Carrizo y Cesarini. Dice el amigo Liberti, Cesarini se equivocó con los cambios, digamos como respuesta a este argumento, que el cambio fue uno solo, la llana por Sainz a los 44 minutos del primer tiempo. Eso es lo que dice, lo que le responde Ardizone. Después dice, se equivocó Carrizo al parar la pelota con el pecho, sobrando a los rivales, dice el amigo Liberti. Y aquí se deben hacer dos análisis de Ardizone. Puede ser cierto que Carrizo se haya equivocado al sobrar a los rivales, pero de ninguna manera esa acción fue la que cambió el sentido del partido e influyó en el resultado. River después de esa jugada fue superior y pudo ganarle al partido de Peñarol, que en realidad lo definió de contraataque. Además Carrizo tuvo varias tapadas importantes, por lo que también es falso que arrugó. Esto lo estoy diciendo. Está bien, la verdad completa. Esto lo estoy diciendo ¿no? yo. La verdad completa. Bien. ¿Se equivocaron los 11 ya después del afortunado empate español? Sí, también se equivocaron los 11 jugadores y River lamentablemente perdió esta final, lo que posterga su deseo de ser campeón de América hasta el año 82 cuando la gana le prestamos al Bambino Veira, 86, perdón, cuando le prestamos al Bambino Veira para poder ser campeones. O sea, bueno, tardaron 20 años en coronar lo que tanto No deseaban. podés no hablar de River, Partido No podés no hablar de River. de 1966, final de Libertadores frente a Peñarol de Montevideo. La tarde-noche, en la que River Sí, ya entendimos, se Pablo. le estampó el Pero mote ¿qué está de subrayando? Gallina. No, estoy Qué dándole un botero, cierre a la qué columna de cosa, Mariano. bárbaro. 5:40. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar.
Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 43 minutos, y antes de una entrevista importante, Néstor, le damos un poco de contexto porque tiene que ver con lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. Sí, es un tema que venimos siguiendo hace tiempo, pero que en las últimas 2 semanas, sobre todo los últimos días, más allá del exterminio, del hambruna y demás, hay toda una presión internacional para que se logre una finalización de este sufrimiento que está sucediendo en la Franja de Gaza. Está en línea el embajador de Palestina en la Argentina, Riyad Al-Halabi. Riyad, ¿cómo le va? Pablo Caruso, con Néstor Restivo, Luis Pablo Gininger y Mariano Hamilton, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. Gracias, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por recibirme en la Radio de las Madres, en su programa Vuelvan las Ideas. Gracias por atendernos, embajador. A ver, quiero comenzar, seguramente la charla nos va a ir llevando a otras situaciones, pero esto que menciona Néstor, ¿qué consideración, qué valoración, o por lo menos cómo están observando cierta respuesta de algunos países, de algunas referencias políticas internacionales, observando quizá tardíamente lo que está ocurriendo, en este caso con la hambruna denunciada después de la masacre que viene sufriendo el pueblo palestino? Bueno, hoy estamos cumpliendo 674 días desde que empezó este genocidio, este crimen de guerra y de humanidad sobre la población palestina, en toda Palestina histórica también, pero especialmente en la Franja de Gaza, que Israel desde entonces está bombardeando, masacrando, destruyendo. Ha destruido más del 85% de la Franja de Gaza, de la infraestructura, de casas, de hospitales, de colegios y centros de refugio. Y también hoy en día todo el mundo, toda la comunidad internacional ya ha despertado y dicen y llaman las cosas con sus nombres, que es un genocidio donde Israel está usando más que las armas masivas de destrucción, el hambre y el sed y la falta de medicina como arma. Pero últimamente estamos viendo que el mundo ya no puede, o la comunidad internacional, especialmente el mundo occidental, ya llegaron a un punto que ya no pueden esconder más esos crímenes. Y vimos últimamente voces de gobiernos, no digo de pueblos, porque los pueblos de todo el mundo de verdad estuvieron alzando la voz contra este genocidio desde el primer momento. Y fuimos testigos de todas las manifestaciones de millones de personas que están saliendo a llamar al alto al fuego, a sancionar a Israel, a castigar a Israel por sus crímenes. Pero últimamente ahí en el mundo occidental vimos Francia, Gran Bretaña, Portugal, Malta, Canadá ayer también llamando al alto al fuego y a reconocer al Estado de Palestina y también a tomar acciones de solucionar este conflicto de sus raíces, no solamente administrarlo como ellos hicieron desde más de
77 años. Embajador, ya que menciona, le iba a preguntar sobre Francia, Gran Bretaña, ahora Canadá, son países del G7, ¿ve ahí cierta ruptura en el occidente global, en países que hasta ahora habían tenido una complicidad o alguna participación directa? ¿Qué significa en términos concretos el anuncio de un reconocimiento del Estado palestino por parte de estos países? Algunos también son miembros del Consejo de Seguridad. Es decir, ¿qué importancia práctica puede tener esta decisión de esos gobiernos? La importancia es obligar a Israel que ya no actúa como sigue actuando como el hijo malcriado de esta comunidad internacional, que piensa que ellos son encima de todas las leyes. Es obligar a Israel a reconocer el derecho del pueblo palestino, que es el pueblo originario de este territorio, a vivir en paz, a restablecer su Estado libre e independiente con su capital, Jerusalén Oriental. Es obligar a Israel de reconocer el derecho del pueblo palestino a existir, porque ellos dicen que nosotros no existimos, que no hay una identidad que se llama Palestina. Entonces, es muy importante que esos países, que la comunidad internacional, y tenemos que mencionar que hay más de 147 países en el mundo que reconocen al Estado de Palestina, entre ellos entre estos países Argentina también, que reconoció el Estado de Palestina en el 2010. Entonces es muy importante ahora que Israel se quedó aislado en la comunidad internacional, junto con Estados Unidos, que está apoyando y ellos pintan que son mediadores para solucionar este conflicto, pero mientras diciendo que apoyan la solución de dos estados, sigue mandando armas masivas para matar y masacrar el pueblo palestino. Entonces es un llamado también que Estados Unidos sume a estos países grandes, importantes, como usted mencionó, que son del G7, que llaman y obligan a Israel para parar su genocidio y también respetar las leyes internacionales y derechos humanos. Hasta ahora, sin embargo, Israel ha desoído todo este tipo de pedidos. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la estrategia? Y si cree que estas decisiones finalmente lograrían que Israel parara lo que está haciendo en Gaza. Bueno, tenemos que mencionar también en la presencia del sionismo internacional. El sionismo es un peligro no solamente en Palestina, sino en todo el mundo. Es un peligro a la humanidad, es un peligro a la seguridad del mundo. Entonces, que hay un lobby sionista en Estados Unidos que están apoyando a Israel y el sionismo internacional para llegar a su plan final, que es exterminar al pueblo palestino y desplazarlo de sus territorios y su patria. Se sabe que hay negociaciones abiertas. La pregunta tiene que ver con la dirigencia palestina, ya sea de Hamás, de la autoridad palestina. ¿Cómo está? Y muchos de ellos fueron también muertos en esta guerra. ¿Cómo se está recomponiendo esa dirigencia palestina para una salida viable para todo el pueblo palestino? Bueno, las negociaciones para parar este genocidio, que lleva más de 22 meses, todavía sigue, pero Israel ha fracasado todos los intentos de llegar a una solución para terminar y para llegar a un alto al fuego. Fuimos testigos que había un intento en noviembre del 23 y duró un mes, y después Israel violó este acuerdo y empezó a bombardear y a masacrar. Y después también en este año, al principio de este año, en marzo, en enero, llegaron a otro acuerdo para el alto al fuego y con un proceso, pero igual Israel lo que quiere es sacar sus rehenes y después
seguir con su masacres y genocidio. Hay muchos intentos de Qatar, de Egipto, para llegar a un alto al fuego, pero quien no quiere es Netanyahu y su gobierno fascista, extremista, porque ellos saben muy bien que el día siguiente ellos no van a quedar en el poder y este genocida Netanyahu va a la cárcel porque tiene causas de corrupción en el mismo Israel. Recién mencionó el tema de los rehenes de Hamas. ¿Qué información hay? ¿Qué es lo último que se sabe de la gente que todavía que se fue secuestrada en el 2023? ¿Qué se sabe actualmente del número y de la situación en la que están? Bueno, las informaciones dicen que todavía faltan 50. Entre vivos son 20 y el resto son cuerpos. No, es que Israel además ellos mismos que están matando a su gente en la franja de Gaza. Hoy en Gaza quien no muere por las bombas muere por hambre o por sed o por falta de medicamento. Entonces esa es la única solución, es terminar este genocidio, dejar las ayudas humanitarias que entran libres con corredores seguras para llegar a la gente, dejar la UNRWA, que es la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, para destruir estos ayudas humanitarias, porque fuimos testigos que Israel mismo, con el apoyo de Estados Unidos, crearon una fundación que se llama Fundación de Ayudas Humanitarias a Gaza, pero salió que esta fundación es una trampa donde la gente, donde acercan para tomar estas ayudas, lo matan y lo asesinan. Entonces, el primer lugar de Israel tiene que aceptar el alto al fuego, intercambiar los rehenes con los más de 12,000 secuestrados palestinos en los cárceles de Israel y obligar a Israel a sentar a negociar y a reconocer la solución de los dos estados, que es la única solución para traer o para llevar la paz y seguridad a la zona. Embajador, le agradecemos mucho este contacto y seguimos, por supuesto, muy de cerca la situación. Un gran abrazo. Muchas gracias y feliz tarde a todas. El embajador de Palestina en la Argentina, Riyad Al-Halabi, conversando con nosotros. Néstor, breve síntesis. Sí, en septiembre es la Asamblea General de Naciones Unidas y ahí es donde se va a materializar seguramente el reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia, por parte de Gran Bretaña, por parte de Canadá y posiblemente por algunos otros países. Así que ahí está creciendo mucho la presión internacional para resolver esta situación. Déjame decir nada más que mañana a las 6 de la tarde, a quienes le interese este tema, se presenta el libro de Martín Martinelli, Geopolítica del genocidio en Gaza, con varios panelistas, mañana sábado a las 18 en Chacabuco 110, aquí en Capital Federal. Y el lunes, también a las 6, pero en Liberarte, Irigoyen 1909, se presenta el documental No Other Land, del cual hemos hablado, que es sobre la ocupación de Cisjordania en este caso, ¿no? Así que tanto mañana sábado como el lunes hay actividades referidas a esta situación. Que vuelvan las ideas, que vuelvan. Saludamos otra vez a Fabián Waldman, nos vamos a San José 1111. Fabián, todo tuyo. Acaba de salir la ex titular de la Asamblea Ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, junto con otros colegas. Está aquí hablando, la escuchamos, Pablo. Un pronunciamiento, como pone un tuit, como ahora en respuesta a Milei, pues entonces lo que te está diciendo es, miren, hay alternativas, debatamos sobre las alternativas, no nos quedemos estáticos, no nos quedemos quietos, demostramos que podemos gobernar, demostramos que el pueblo puede vivir mejor. Entonces no podemos acomodarnos, no podemos naturalizar, ni podemos aceptar que esto es lo que nos toca. Pues eso es lo peor que podemos hacer. ¿Sabes si se espera la visita de otros referentes políticos de la región? Bueno, esperamos que sí, hay muchas solicitudes de venir a visitar a Cristina, sabemos que justamente hay todo un proceso, yo misma tuve que enviar todos mis documentos previos para poder tener el permiso de visita, pero hay muchos en lista, o sea, Cristina es un referente de la región, y eso no solamente expresa la solidaridad de los pueblos, sino la necesidad inmediata, insisto mucho en esto, de recuperar el Estado de democracia, el Estado de Derecho.
Gabriela, estamos en vivo para la 530 con Pablo Caruso. Gracias. Consultarte en principio cómo la encontraste a la expresidenta. Hola Pablo, un abrazo fuerte. Estábamos hablando justamente antes de esto. Quiero decirles a casi todos que Cristina está fuerte. Bueno, a quienes la queremos mucho, para quienes es una referente, pues la encontramos en esa instancia. Es decir, para nada debilitada. Ella tiene muy claro el rol que cumple, aún estando en prisión domiciliaria, y ella sabe que su palabra no solamente cuando emite una palabra es para el pueblo argentino, sino para el pueblo latinoamericano, y yo creo que esa fortaleza es la que nos llevamos ahora. Escucha, Pablo. Gabriela, buenas tardes y gracias por este ratito. A cuenta de alguna otra charla que seguramente podremos tener la próxima semana, pregunta que también le hacíamos a Ernesto Samper hace unos minutos, en medio de cierta apatía política de muchos sectores, o un rechazo directo de muchos sectores de la política, que han elegido expresiones, por ejemplo, como la de Milei, la de Bolsonaro, o algunos otros referentes de estas características, ¿cuál es el secreto a tu criterio? ¿Cuál es la acción política para revincular esos ideales que representa Cristina Fernández de Kirchner, vos misma, el correísmo, Lula, etcétera, etcétera, con los sectores de la sociedad, a tu criterio por lo menos? Ay, mira, Pablo, que es un tema que nos preocupan todos los días, es decir, cómo gana Milei, cómo gana Noboa. Es decir, es un tema que también nos llama la atención a la izquierda y nos llama la atención a la clase política porque algo está fallando. La derecha fascista lo está haciendo muy bien y hay algo que nosotros no lo estamos haciendo y hay una disputa del sentido común. O sea, es increíble como ahora tengamos que debatir sobre la verdad. O sea, una cosa tan básica para la humanidad, de definir si estamos en contra de un genocidio o no, etcétera. Es decir, hay temas que nos están disputando ese sentido común. Y yo creo que una de las respuestas está justamente en volver al origen de las cosas. La izquierda, antes de llegar al inicio del siglo XXI, hicimos mucho trabajo popular, mucho trabajo de base. Argentina es un ejemplo claro de eso en toda la existencia del peronismo. Y sabemos entonces que para recuperar una votación, que no solamente es recuperar un votante, sino recuperar una calidad de vida para un ciudadano determinado, una ciudadana, pues entonces es volver a hacer pedagogía, volver a entrar a esa disputa del sentido común y no dejarles tan fácil. Es decir, no podemos concebir que salga un presidente ventrículo a hablar con un muñeco mientras el país está cayendo y mientras decenas de gente está bajo la línea de pobreza. Ese es el sentido común que tenemos que entrar a disputar. Gabriela, un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos. Abrazo, Pablo, gracias. Que esté muy bien. Bueno, para terminar, ¿cómo visualizás los próximos meses de la situación de Cristina? ¿Pensás que puede haber algún movimiento internacional que de alguna manera mueva esta posibilidad de una salida? Por supuesto, y se está moviendo ahora mismo los compañeros y compañeras de la Cámpora, están moviendo justamente los comités de Cristina Libre a nivel de todos los países. Mañana viajamos justamente con Oscar Parril y Soledad Magno a México y el día lunes estamos haciendo el lanzamiento en México del comité Cristina Libre, como se está haciendo en Brasil, como se está haciendo en Bolivia, como lo estamos proponiendo en los diferentes países de la región. Porque esto, insisto, no es un tema individual. Es un formato que si no lo rompemos entre todas, pues todas y todos vamos a estar sometidos a una injerencia mayor. Muchísimas gracias, Gabriela. Gran trabajo, Pablo, Fabián. Aquí viene mucha gente que se ha recibido en la Facultad de Sociales a sacarse la foto, Pablo, del balcón, esperando la salida de Cristina, y hay algunos festejos, muchos transeúntes y automovilistas que pasan tocando bocina. Bien. Y bueno, una tarde más que está aquí Cristina Fernández de Kirchner recibiendo personalidades, en este caso de Colombia y de Ecuador. Gran trabajo, Fabián, un gran abrazo y buen fin de semana para vos también. Igualmente para ustedes. Bueno, estamos cerrando. ¿Qué programa tuvimos hoy? Sí. Charlamos con Samper, charlamos con Rivadeneira a través de Fabián Waldman, la conversación. Embajador de Palestina. El embajador de Palestina, la conversación con Carlos temprano después de todo lo que ha ocurrido y el presidente ventrílocuo que evidentemente da vuelta al mundo, ¿no? Déjame decir en una línea, porque ya nos vamos, que el próximo lunes hay paro de subtes, así lo determinaron los metrodelegados, por la muerte de otro trabajador, el quinto, a causa del asbesto en las líneas de subte aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Un paro de toda la jornada? De 13 a 15 horas. Bueno, nos vamos. Chao, Mariano. Chao. Que esté muy bien, Néstor Restivo. Abrazo, Luispa. Abrazo a todo el equipo, de que vuelvan. Y ya viene Andrés Recupero para darle continuidad a la programación de la 530. Chao.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil?